Buenas noches, hermano. El Señor me lo bendiga muy ricamente. Hoy es domingo 31 de mayo del año 2020. Estamos en la primera iglesia bautista de Balboa y como siempre, pues, en el servicio de la noche estamos preparándonos para nuestro estudio y reflexión correspondiente a la fecha. Recuerda que estamos estudiando las 7 iglesias de Apocalipsis y hoy nos corresponde la iglesia de Tiatira. Pero tengamos una oración antes de iniciar entonces nuestro estudio de esta noche. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Padre bueno, te damos gracias por esta semana que ha pasado, por tu cuidado y protección a nuestras vidas. Siempre damos gracias. Y gracias, Señor, también por el día de hoy que inicia una nueva semana, de cual te la presentamos. Señor, perdona nuestros pecados que están siempre delante de nosotros. Reconocemos que pecamos todos los días de muchas maneras y te pedimos perdón. Y también te rogamos que nos ayude a vivir esta semana, si es tu voluntad, de una manera que te honremos y te glorifiquemos con nuestros pensamientos, con nuestro corazón, de nuestros labios, pues podamos glorificarte, dando testimonio de la fe que es en Cristo Jesús a un mundo que está muerto en sus delitos y en su pecado. Señor, oro por cada uno de mis hermanos que están en sus casas, con sus familias, en medio de esta crisis que ya lleva varios meses, prácticamente 3 meses, aquí en Panamá, donde están nuestros hermanos y hermanas con sus familias, y que mañana, 1 de junio, empieza una segunda fase, y que podamos entonces iniciar esta segunda fase con responsabilidad, no con miedo, no con temor, pero sí con sabiduría y prudencia. Abre nuestros sentidos espirituales de tal manera que no seamos engañados ni por Satanás ni por los hombres. En medio de un tiempo donde se escuchan tantas cosas y muchas de esas son falsas, nosotros estaremos cumpliendo y obedeciendo con lo establecido por la autoridad de salud. Ayúdanos a ser entonces sabios y prudentes, Señor. Padre, bueno, te pedimos todo esto en el dulce, dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces estamos en el libro de Apocalipsis capítulo 2, hoy vamos a ver de los versos 18 al 29, usted en su casa lleve la lectura de este capítulo y de estos versos, yo hago la exposición, pero confiando en que ustedes están con Biblia abierta, revisando entonces estos textos. Hemos titulado este estudio en la noche, la mujer tiene que ver mucho con el cristianismo, ¿está en pro o está en contra? Y la iglesia de Tiatira estuvo en la ciudad de Asia Menor, en los límites de Lidia y Misia, que es también parte de lo que es Turquía. Qué interesante, hasta hoy que estamos viendo la cuarta iglesia, todas estaban en la región de Turquía. Y Turquía hoy por hoy es una de las naciones más hostiles al cristianismo. Ellos no pueden negar, y así es, la influencia del cristianismo en toda la nación, y mucho de su turismo, de la industria del turismo que viaja a esta región o a este país en Asia Menor, lo hace con el deseo y el interés de conocer estas antiguas ciudades donde estuvieron estas iglesias. Todo el legado del cristianismo que fue, pudiéramos decirlo de esa manera, ahogado por el Islam, pero esto incluso fue parte de los juicios y disciplina que el Señor trajo a estas iglesias que estaban en Asia Menor. En el caso de Tiatira fue especialmente famosa por su industria gremial y tintorera, o sea, se dedicaban mucho a trabajar con telas y diferentes tintes y colores, y era un comercio fuerte.
Posteriormente se levantó sobre ella la moderna ciudad de Aquisar, hasta en la actualidad, y cuya actividad principal es la confección de alfombra. Una alfombra de esta región en Aquisar es de mucho valor por su belleza y sus detalles. En la actualidad existe una diócesis de la Iglesia Ortodoxa griega llamada Tiatira y Gran Bretaña, como parte de esa herencia, de ese pasado y de esa herencia del cristianismo en esta región de Turquía. La iglesia en Tiatira estaba tierra adentro. Es alabada por las siguientes cosas. El Señor le reconoce esta fortaleza a la iglesia de Tiatira: el amor, la fe, el servicio, la paciencia. Y a diferencia de la iglesia de Éfeso, el Señor dice que sus obras postreras fueron mejor que las primeras. En el caso de Éfeso, el Señor dice que las primeras obras fueron mejor que sus obras postreras. Ni siquiera eran iguales a aquellas, a causa, en el caso de Efesio, de haber perdido el amor. No así es el caso de Tiatira, porque el Señor le dice que tienen amor, tienen fe, tienen servicio y tienen paciencia. Amor. 1 Corintios capítulo 13, verso 2 en adelante, Pablo nos habla mucho del amor. Y es en forma hasta de poesía. Pablo dice que si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, estoy en 1 Corintios 13, capítulo 2, y entendiera toda ciencia y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, dice Pablo, nada soy. ¿Por qué? Porque el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Dice Pablo en el verso 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Esto es importante, hermano, porque Tiatira era una iglesia que tenía esta fortaleza en medio de la vida de la comunidad de la iglesia. Ellos se amaban y se cuidaban los unos a los otros. Lo otro que el apóstol Juan le reconoce el Señor, le reconoce a Tiatira, y que Juan escribe, por supuesto, es la fe. Y en Hebreo capítulo 11, verso 6, un texto conocido por todos ustedes, el escritor de Hebreo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que esta iglesia en Tiatira también, además de amor a Dios y amor entre ellos, por lo menos en el periodo donde fueron una iglesia fuerte, también sabían que tenían que hacer las cosas con discernimiento y con fe, agradando a Dios y no a los hombres. El Señor también le reconoció, como ya lo hemos mencionado, que esta era una iglesia que se dedicaba era diligente en el servicio. Pero yo quiero dirigirme específicamente a los oficiales y quienes tienen responsabilidades en el ministerio completo o total de la iglesia. En 1 de Pedro, capítulo 5, verso 2, el apóstol Pedro escribe diciendo, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, escribe Pedro. Se dan de cuenta, hermano, la importancia del servicio y de hacer las cosas con el propósito de honrar a Dios y ayudar a los hermanos. Ahí encontramos amor, fe y este maravilloso don del servicio, sirviéndonos con diligencia unos a los otros. Lo otro que el Señor le reconoció, que también ya mencionamos, es la paciencia. Santiago escribe en el capítulo 1, verso 2, hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando
os halláis en diversas pruebas. En el verso 3 añade, sabiendo que la prueba de vuestra virtud o la prueba vuestra produce paciencia. Interesante, esta iglesia, miren las áreas de fortaleza en esta iglesia de Tiatira. Ahora, ¿qué cosas le reprende el Señor? El Señor le reprende el hecho de no haber ejercido disciplina eclesiástica. Recuerdan que hablamos de eso cuando nos referimos a la iglesia de Tiatira, la importancia, perdón, a la iglesia de Pérgamo, la importancia de ejercer la disciplina eclesiástica. Hace unos 12 años, cuando nuestra iglesia, la primera iglesia Bautista de Balboa, iniciaba una relación fraternal y de ministerio con una persona de un país extranjero de Asia, que tenía 2 títulos de doctorado en teología. Conversando con él en esos años, tratando de conocernos, de conocer cómo era él y cuál sería, o cómo, perdón, pudiera ser el futuro de una relación de la primera iglesia Bautista de Balboa con esta iglesia, específicamente de Corea del Sur. Entre las conversaciones que hicimos o que sostuvimos con esta persona y que nos hizo ir reflexionando mucho y considerando que como iglesia y al ministerio de la iglesia no le favorecía esta relación con él. Entre estas conversaciones que llegué a sostener con él, hablamos acerca de las disciplinas eclesiásticas y él me decía, no, Pastor Andy, nosotros o yo no creo en la disciplina eclesiástica. Eso era algo que funcionaba, decía él en esa ocasión, de hace unos 50 años hacia abajo, pero ya ahora no, porque eso a la gente no le gusta. Esa y muchas otras razones nos hicieron detener todo ese proyecto que teníamos de fraternidad y de trabajo ministerial en conjunto. Detuvimos todo eso. Porque a pesar de que esta persona con 2 doctorados en teología afirmaba sostener la doctrina de la gracia como lo hacíamos acá en Balboa, vimos que su teología en la práctica se había ya alejado de la verdad, de los sumos de la teología, de lo esencial, del sumo bono de la doctrina bíblica. Y en el caso de esta iglesia, el Señor le dice, han dejado de ejercer la disciplina. ¿Pero cómo? Bueno, le dice, tú toleras a esa mujer Jezabel que se dice que es profetisa. Ella, esa mujer que estaba en esa iglesia, decía que era profetisa. Y el Señor la compara y la llama Jezabel. Y Jezabel es un nombre que tiene una historia tenebrosa en el Antiguo Testamento. La esposa del rey Acá, el rey de Israel. Esta mujer falleció en el año 842 antes de Cristo y de una manera espantosa. Usted va a Primera de Reyes, capítulo 20, 21 en adelante, y usted puede leer y conocer la historia de esta malvada mujer, esposa del rey Acat, miembro de una familia nobiliaria, porque venía de la casa de Onri. Sus hijos tuvieron 3, Isabel y el rey Acá, Atalía, Ocosías de Israel y Jorán de Israel. Ella era de origen fenicio y Acat, el rey Acá, que era judío, había violado los mandatos del Señor en no tener uniones o matrimonio con personas extranjeras, porque eso es un yugo desigual. Y esta malvada mujer, Isabel, practicaba una religión de politeísmo semítico, contrario a la fe del pueblo de Israel, al Dios que se le había revelado y que con brazo fuerte y poderoso había librado a Israel de la esclavitud en Egipto y que a través de su historia nacional siempre había sido el brazo de Dios favorable al pueblo de Israel, a la nación,
y lo que Dios pedía era fidelidad. Pero Jezabel trastornó los caminos de Acat y también los caminos de la nación. Aquel mandato en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 1. Vamos allá un momentito, por favor. Juan, capítulo 4, verso 1, escribe y dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Dice Juan, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y esta mujer que estaba en esta iglesia en Tiatira se declaraba ser profetisa. Hoy en día vemos muchas mujeres que se declaran apóstoles o profetisas y se suben sus prédicas en las redes sociales y tienen muchos seguidores. Algunas visten de una manera tan sensual, tan carnal, otras tienen una lengua que es lengua de víbora. Se atreven a ocupar los púlpitos y a traer profecías que yo le llamo profecías diabólicas, pura mentira. Y la cantidad de seguidores que tienen estas mujeres, sobre todo en nuestra América Latina, ha habido una cantidad de mujeres que se han venido levantando en los últimos años, ocupando púlpito y autoproclamándose apóstoles, pastoras y profetisas, corrompiendo muchas iglesias y congregaciones. Y lo que hacen es traer juicios a las familias que se reúnen ahí, a esas iglesias y a esas naciones, porque eso es lo que produce juicio de parte de Dios. En este caso de Tiatira, sobrevino mucho daño a la iglesia a causa de esta mujer. D.H. Carroll decía, cuando una mujer es buena, es mejor que un hombre, pero cuando es mala, es peor que el hombre. La mujer tiene mucho que ver con el cristianismo, claro que sí. Está en pro o en contra de él. Y el hombre que no reconoce la influencia de la mujer es un ciego, decía D.H. Carroll. Y él añadía, por esto coopero con gusto en toda buena obra que las mujeres emprendan. Las mujeres en la iglesia, cuando se sujetan a la disciplina eclesiástica, cuando cumplen con el rol que la Biblia le ha diseñado, que la Biblia le ha dado, son de gran edificación para la iglesia y para la proclamación del evangelio. Son una ayuda y son unos dones imprescindibles. Necesitamos mujeres piadosas en nuestras iglesias hoy. Pablo escribe a Tito describiendo la importancia de las mujeres, sobre todo las mujeres que son ancianas en la fe. En la epístola de Pablo a Tito, en el capítulo 2, del verso 3 en adelante, Pablo escribe y le dice a Tito, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no se esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos. Y mira lo que dice el apóstol Pablo a Tito, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Estas mujeres que encontramos hoy, sobre todo pavoneándose en las redes sociales, que se declaran apóstoles, pastoras y profetisas, no solamente lo que enseñan, sino su conducta y desafiar la palabra de Dios, lo que traen es vergüenza y blasfemia a la palabra de Dios y a la casa de Dios y al testimonio del evangelio. Pablo continúa en esta carta a Tito y dice que ellas deben ser
ejemplo deben sujetarse y cuidar de su casa. Esta mujer que encontramos en Apocalipsis capítulo 2 de los versos que estamos considerando del 18 al 29, esta Jezabel, como la llama el Señor Jesús, traía vergüenza al ministerio de la iglesia, al testimonio del evangelio, y la iglesia no ejercía la disciplina eclesiástica para detenerla. Quiero asegurarle, hermano, ahora en relación a Lidia, porque algunos pastores o comentaristas han dicho que esta Jezabel que está en Tiatira posiblemente es Lidia, de la que Lucas escribe en el libro de los Hechos, en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Como procedente de Tiatira y que posiblemente era esta Jezabel, no, hermano, no es la Jezabel que aquí se menciona. Lidia del libro de los Hechos, para nada es la Jezabel que aquí se menciona. Esto es una, como dicen algunos, una calumnia contra Lidia. Es del todo improbable que la Lidia del año 52 después de Cristo, de la que Lucas habla en el capítulo 16 del libro de Hechos, sea esta Jezabel del año 96 después de Cristo. Hay una diferencia de varias décadas significativa. Estoy inclinado a pensar que era la esposa del pastor. Muchos comentaristas consideran lo mismo. No sabemos quién era el pastor de esta iglesia en Tiatira. Pastores, nuestras mujeres serán poderosas donde ministramos, poderosas para el bien si se ajustan a lo que las escrituras enseñan, o poderosas para el mal si deciden salirse del orden de las escrituras. No hacen bien las mujeres al testimonio del evangelio y a la edificación de la iglesia cuando las mujeres se salen del rol que la escritura le ha establecido. De todo modo, esta Jezabel se decía ser una profetisa. Y ese espíritu de profeta le decía a ella, y ella lo enseñaba a la iglesia en Teatira, acerca de la comunión abierta con el paganismo. Ya lo vimos también en la iglesia de Pérgamo. Y decía que esta comunión con el paganismo no era malo, no era un pecado. Ahora bien, un gran texto para la predicación o cualquier predicador es cuando el Señor le dice, le he dado tiempo para que se arrepienta y ella no quiere arrepentirse. Recuerdo en mi juventud, cuando predicaba a través de las comunidades en el campo, sobre todo en el área de la costa abajo de la ciudad de Colón, prediqué acerca del tiempo para arrepentirse y todavía enseño acerca del tiempo para arrepentirse. Hermanos y hermanas, cuando el Señor nos da un tiempo para arrepentirse, cuando la Escritura, cuando el Espíritu Santo nos convence de justicia, juicio y pecado, ese es el tiempo para arrepentirnos y hacer un cambio. Acuérdense que arrepentirse es un cambio de dirección, de camino, de acción, volverse al Señor, volverse a Dios, volverse a la Escritura. El Señor le había dado tiempo a esta mujer, a esta Jezabel en la iglesia de Tiatira, de arrepentirse, de cambiar, de dejar de seducir y de desviar los caminos de la iglesia de Tiatira, pero no se arrepentía. Seguía con sus falsas profecías, sus falsas enseñanzas. Hay un tiempo para arrepentirse, hermanos. El asunto es cuando ese tiempo pasa.
haciendo un énfasis, hermanos, sobre el hecho de que más allá de ese tiempo señalado para arrepentirnos, amados hermanos, en la primera iglesia bautista de Balboa, y lo digo con mucho temor, mucho temblor, no hay esperanza de salvación. Esta mujer se pasó del límite, pecó en contra del Espíritu Santo, por lo cual este pecado de esta manera de seducir y de desviarla a la iglesia, nunca tuvo perdón. Y cuando obramos y actuamos de esa manera, cuando desobedecemos las escrituras, cuando resistimos al Espíritu Santo que nos está redarguyendo, ¿ya qué hay que hacer, hermano? No hay nada. No hay nada que hacer, no hay posibilidad de perdón y restauración, ni en este mundo, ni en el venidero. Como decían los profetas en el Antiguo Testamento, el día y el tiempo de arrepentirse y de cambiar es hoy, es ahora. Existe el límite, existe un límite, más allá del cual no hay tiempo para el arrepentimiento. Es el tiempo cuando Dios decide dejarnos en nuestros pecados, porque hemos desoído y hemos resistido y resistido. El Señor nos deja. Y cuando el Señor nos deja, Él siempre ha enseñado eso. El mayor pecado, la tragedia más grande de cualquier hombre o mujer es que Dios nos deje en nuestros pecados, porque caeremos tan profundamente a una profundidad de maldad que nosotros mismos no tenemos ni idea. Y al caer en esa condición, esa profundidad de pecado, hermano, ya no hay retorno. En esta carta a la iglesia de Tiatira hay referencia a las cosas profundas de Satanás. Es un poco difícil traducir el griego de tal manera que nos dé la idea justa. Es muy probable que este sea el pensamiento, algo relacionado con la manera de pensar en la iglesia. Estas profundidades de Satanás cuando nosotros nos salimos de las escrituras, cuando ya la escritura no es la máxima regla de fe y conducta para el cristiano y para la iglesia local, cuando empezamos a traer filosofías y corrientes del mundo externo y corromper las enseñanzas dentro de la iglesia, o traer las enseñanzas de afuera y unirla con el mensaje del evangelio, y de esa manera corrompemos el mensaje de Dios. Muchos historiadores y comentaristas bíblicos piensan que estas profundidades de Satanás se refieren a los filósofos gnósticos que afirmaban que ellos tenían una ciencia nueva, posterior a cualquier revelación y mejor que ella, como se dijeran. ¿Sabéis lo que Pablo dice? ¿Sabéis lo que Juan dice? Claro, pero nosotros, decían ellos, tenemos las profundidades de una ciencia posterior y mejor. Nuestro Señor admite que hay profundidades. En las Escrituras la encontramos, una advertencia, pero la Escritura nos dice claramente que estas son profundidades de Satanás. Debe darnos mucho temor y temblor, hermano, cuando queremos introducir al evangelio cosas del mundo, psicologías, filosofías. Hay que tener cuidado. En muchos cultos, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, la predicación es más psicológica que cualquier otra cosa. Nada de doctrina bíblica. Más psicología. Y qué interesante, en muchos de estos púlpitos, de estas iglesias que se han salido del orden bíblico, del taxo de Dios, del orden de Dios, donde hay profetisas, pastoras y mujeres apóstoles. Generalmente esto es lo que se enseña, psicología.
un ocultismo con una leve capa de barniz teológico, pero son enseñanzas satánicas, como le dice el Señor a esta iglesia en la carta a Tiatira. Ellos han entrado a las cosas profundas de Satanás. Usted solamente tiene que verlo y escucharlo y usted se dará de cuenta de que lo que enseñan estas personas, sobre todo estas mujeres, no es el evangelio, sino son profundidades de Satanás. Amados hermanos, concluimos en esta noche esta parte del estudio que estamos haciendo acerca de las iglesias, de las 7 iglesias que encontramos las cartas a las 7 iglesias que encontramos en el libro de Apocalipsis. Mantengámonos alerta, hermanos, siendo sobrios, teniendo mucha paciencia en estos tiempos, examinándolo todo, reteniendo lo bueno. A partir de mañana, 1 de junio, no hay que andar con temor, pero sí con mucho cuidado y discernimiento. Y como le decía a algunos hermanos con los que hemos podido conversar en la semana, dejemos la tristeza y procuremos el gozo de nuestra salvación cada día, estar gozoso en medio de las pruebas y en medio de un mundo en crisis y en caos, en medio de un mundo paralizado, ya sea por el coronavirus o por la maldad de los hombres. Debemos mirar siempre a lo alto, porque el Señor nuestro Dios es el que gobierna y ha dado todo poder a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el gozo y la alegría de nuestra salvación. Saber que Jesucristo es el gobernador y Señor de la iglesia, de la familia, de este mundo, visible e invisible, y que cada día nos acercamos más al cumplimiento total para que el reino de nuestro Señor Jesucristo sea instaurado para siempre y por toda la eternidad, donde ya no habrá más dolor ni llanto. Ese es el gozo, hermano. Piense en eso cada día. Busque al Señor en oración y con las escrituras. Sé que podemos distraernos o permitir que el temor y podemos ser confundidos en estos tiempos, pero mire la cruz de Cristo. Busque la verdad en el Evangelio y afírmese en el poder de la palabra de Dios. Que el Señor me lo bendiga ricamente, hermanos. Oramos. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por lo bueno y misericordioso que eres con nosotros, Señor. Gracias, porque tú eres paciente con nosotros. Señor, tú no nos das lo que merecemos. Tú nos das y nos llena de gracia sobre gracia cada día. Bendice, Señor, a la primera iglesia bautista de Balboa, a todos sus miembros y a quienes nos visitan. Pero oramos también por tu iglesia universal, presente en toda parte del mundo, pidiéndote, Señor, bendición. Te pedimos todo esto, Padre amado, en el dulce, dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.